Recibimos a Eduardo Botinelli aquí en Estudios de BTV Noticias. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, con un material que hay que hacer una secuencia, se hace un seguimiento, es frecuente que ustedes lo realicen y está vinculado a las principales preocupaciones del país. Sí, es una pregunta estándar que hacemos en los estudios de opinión pública, que es un poco monitorear un poco cómo están los temas para la población y también cuánto influye la discusión política en los temas. Que cuánto, un poco lo hablamos la semana pasada, cuánto los temas que discute la política están en la cabeza de la gente, o al revés. Y bueno, lo que vamos a presentar es el estudio que fue realizado, el relevamiento de campo entre el 23 de septiembre y el 12 de octubre. Acá hay algunos temas coyunturales que se metieron, por ejemplo, el atentado a la fiscal Mónica Ferrero, que pueden haber influido, pero vamos a ver que... En plena discusión sobre ese asunto. Pero, como vamos a ver, si bien puede haber tenido una incidencia, no parece que haya movido la aguja en términos macro. Entonces, vamos a ver la primera gráfica que nos muestra lo que hacemos siempre. Es decir, bueno, la pregunta se le formula cuál es el problema del país que más le preocupa y las personas contestan espontáneamente lo que se le ocurre y nosotros lo que hacemos es codificar en una forma amplia. Y ahí lo que tenemos es que el 52% de la población declara como principal tema de preocupación la seguridad. Luego, muy por detrás, aparece con un 11% el trabajo, con un 9% la educación, un 7% la economía, un 3% la salud, y luego aparecen con un 2% los temas vinculados a las drogas y el narcotráfico, la pobreza infantil o la pobreza en términos generales, la indigencia con 2%, y después con un 1% aparece otro conjunto de opciones como la corrupción, la violencia, los precios, la inflación, el gobierno, la política o los políticos, el ingreso de los hogares, todos aparecen con un 1% cada uno y nos queda un 5% que son otras menciones, es decir, que no llegan al 1% claro, de otros temas que la gente menciona y solamente un 1% que no sabe o no contesta. Acá, como bien decías, hay una especie de disgregación muy amplia, después se puede agrupar como por familia de temas. Claro. Y ahí los resultados son un poquito más concluyentes incluso. Bueno, sí, porque ahí nos permite ver cuál es la dimensión completa de los temas de seguridad, por ejemplo, los temas económicos, por otro lado, la educación, cuánto pesa cuando comparamos con el resto. Entonces vemos el segundo gráfico que nos muestra estas mismas categorías, pero agrupadas temáticamente. Y ahí lo que vemos es que la seguridad, que como primera mención está en el 52% como mención espontánea, bueno, cuando sumamos otros como la violencia, como el narcotráfico, llega al 55%, es decir, no se mueve tanto. Es decir, pero sigue siendo claramente más de la mitad de la población menciona temas vinculados a la seguridad como principal tema de preocupación. En segundo lugar aparecen los temas económicos, suman un 24%. Y ahí tenemos, de los temas que vimos, bueno, el tema del trabajo, de la economía en general, de la pobreza, de los ingresos, bueno, el conjunto de esos temas alcanzan el 24%, es decir, menos de la mitad que la seguridad pública. Y menos de la mitad que los temas económicos aparece la educación, con un 9%, la salud con un 3% y el resto de los asuntos suman un 8% de las menciones. ¿Qué diferencias hay entre votante del Frente Amplio y votante de la coalición en torno a las preocupaciones del país? Bueno, acá hemos tenido oscilaciones, cada vez que le hemos presentado, pequeñas oscilaciones que tienen que ver mucho con temas de coyuntura. Pero vamos a ver en el gráfico justamente cuáles son las diferencias. Las diferencias lo que muestran básicamente es que los votantes de los partidos de la coalición tienden a mencionar en mayor medida los problemas de seguridad, la preocupación por los temas de seguridad, que alcanzan el 61%, contra el 48% de los votantes del Frente Amplio. Mientras que los temas económicos aparecen levemente más mencionados entre los votantes del Frente Amplio que los votantes de la coalición. Ahí aparece el trabajo, los ingresos, aparece el tema de la pobreza, que son temas que aparecen un poco más mencionados por los votantes del Frente Amplio que los votantes de los partidos de la coalición. Y la educación levemente también un poco por encima de los votantes del Frente Amplio que los votantes de los partidos que conformaron la coalición republicana. Pero esto, digamos, es un comportamiento que ha sido habitual, pero que por momentos se equiparó. Es decir, los temas de seguridad pública en general estuvieron siempre más concentrados dentro de los votantes de los partidos de la coalición y el Frente Amplio en menor medida, los votantes del Frente Amplio,
En un momento se equipararon en la campaña electoral y después en el último tiempo, y ahora vuelven a separarse levemente. A mí siempre este tipo de gráficas o de sondeo me gusta verlo en el tiempo, porque me parece que permite dar una lectura más profunda de la situación. Es muy interesante la evolución, lo podemos poner allí en pantalla, del año 2021 al 2025. Te tiro 2 tips y vas profundizando. Hay algo que se repite. Cuando baja la preocupación por los temas económicos, sube la preocupación por otros asuntos. O sea, como que la economía siempre concentra, saquemos la pandemia de por medio, donde estaba la salud y eso, pero cuando baja la preocupación por temas económicos, empiezan a aparecer las otras problemáticas, y cuando sube la preocupación por los temas económicos, los otros asuntos bajan al segundo plano. Y también me parece que es un dato llamativo el tema seguridad, ¿no? El Frente Amplio enfrenta la peor valoración de la situación del país, preocupación de la situación del país, de qué gobierno, y ya llegó a periodos previos a asumir. Sí, exactamente. Efectivamente, el tema es cuando la economía sufre, ¿no? Es decir, o la gente sufre efectos de la economía en términos de empleo, en términos de salarios, enseguida se posiciona como principal tema. En la medida que eso se va solucionando, empiezan a emerger otros. Desde ya hace 15 años más o menos, un poco más, 17 años, la seguridad se posiciona como primer tema, justamente en la medida que los temas económicos pasan a un segundo lugar. Bueno, esto es lo que viene pasando, que cuando en 2021, 2022, saliendo de la pandemia, estaban todos los efectos económicos de la pandemia, la seguridad estaba subsumida a un segundo o tercer lugar. Claro. El otro que es muy permeable a la discusión política es el tema de la educación. La educación, cuando se pone en agenda un tema de discusión, por ejemplo, cuando asume Mujica, cuando está la transformación educativa en el gobierno anterior, o ahora que tiene un leve incremento a partir de la discusión presupuestal, vuelve a subir. Cuando sale de la discusión, baja como principal tema de preocupación. Es decir, es muy permeable a la discusión político-mediática. Y la seguridad pública empezó un proceso de ascenso en temas de preocupación desde el 2021 hasta llegar al pico en 2024 o principio del 2025. Parecía que empezaba una leve caída, entre otras cosas porque aumentaba la preocupación por los temas económicos, pero en realidad si miramos la línea azul, que es la de arriba, en realidad, más allá de pequeñas oscilaciones, de punta a punta, 2024, ahora a octubre del 2025, en realidad tenemos una situación muy parecida. Claro, pero fíjate que en la anterior medición, en agosto, estaba mucho más cerca. Cuando la economía le preocupaba al 32% de la población, el 51% respondía por la seguridad, y ahora esa brecha se amplió de 55 a 24. Sí. E incluso ahí puede estar el factor Mónica Ferrero de por medio, donde podría eventualmente haber hecho crecer en algunos puntos la preocupación, porque bueno, atentaron contra una de las figuras más importantes del sistema judicial de nuestro país. Por ese punto en particular es que decía al principio que esta medición tiene algunos elementos coyunturales. En lo macro, en el macro número, no necesariamente afectó porque está en niveles similares a lo que vivimos durante todo el año. Ahora, en lo micro, es decir, en pequeños puntos y cuánto pudo haber afectado a los temas económicos, sí puede haber una influencia, lo veremos en la próxima medición. Lo que un poco hablábamos con respecto a lo que hablamos la semana pasada es, bueno, los temas que le preocupan a la gente son estos. La política hoy está discutiendo otros permanentemente y a lo largo del tiempo, ocupando los espacios, y ese es un tema que hay que atender, porque no son los temas que la gente menciona en sus preocupaciones. No veo demasiada preocupación por Cardama, por el astillero español. No aparece. No aparece, ¿no? No aparece. Por la presidencia de ACE. Ese tipo de cosas no son las que surgen. De hecho, corrupción aparece mencionada por el 1% como principal tema de preocupación. No quiere decir que no sean importantes para la política. Pero no y para es lo que más le preocupa. Pero el tema es cómo se usa el tiempo en la discusión política y mediática. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Pausa y seguimos con más en BTV Noticias.